El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren puedan ver la luz. Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, y nada secreto que no llegue a saberse o hacerse público. Fíjense pues, si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aquello que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy nos encontramos con este pasaje del Evangelio de San Lucas, que bueno, pues tiene su paralelo, como se le suele llamar, o se le llama técnicamente, en San Mateo, que es precisamente también este discurso que viene después del Sermón de las Montañas, o en el Sermón de la Montaña, donde pues en San Mateo viene una cuestión más que dice: nadie enciende una vela para ponerla debajo de un celemín o debajo de la cama, sino la pone en un candelabro para que alumbre. Y luego viene con esa expresión: una ciudad no se puede esconder, ni los montes se han de ocultar. Y bueno, pues ya de ahí, tomando el padre Cesario Garabay esa pues parte de la palabra en el canto Id y enseñad, pues termina diciendo: en vuestras obras que buscan el bien, los hombres al Padre verán. Y es aquí donde nosotros tenemos que ir descubriendo cómo, desde la primera lectura del libro de los Proverbios, podemos encontrar precisamente este aspecto. No pienses hacerle daño a tu prójimo, que ha puesto su confianza en ti. Con nadie establezcas pleitos sin motivo, sino que si no te ha hecho ningún daño. No envidies al hombre malvado, ni imites nunca sus acciones, porque el Señor aborrece a los perversos y es amigo del hombre justo. Si el Señor maldice la casa del malvado y llena de bendiciones al justo, el Señor se burla de aquellos que se burlan, y con los humildes se muestra bondadoso. Los sensatos recibirán honores y los insensatos ignominia. Es precisamente que podemos resumirlo en una palabra que ya escuchamos la semana pasada en el Evangelio: con la misma vara que midas, serás medido. Y es ahí donde nosotros podríamos pues detener tanto daño, tanto mal que hacemos, si pusiéramos en práctica esto. Y bueno, pues ahí Mateo 7:12, la regla de oro del Evangelio: trata a los demás como quieras que te traten. Pero ¿cuántos de nosotros queremos ser tratados muy bien y tratamos muy mal a los demás? Es el problema, que nosotros no damos lo que queremos, sino exigimos y damos mal. Así que, pues, ¿cuándo vamos a poder tener? Por ejemplo, hoy en día, y hablando con alguien, pues preguntaba de que por qué hoy se le ataca tanto al Papa. Y yo decía, pues muy fácilmente, porque no vamos a escuchar lo que dice el Papa, sino nos quedamos con lo que dicen que dijo el Papa. Sí, en algunas expresiones puede parecer como lo han dicho algunos cardenales, pues es que queda la duda o queda la duda de qué quiso decir. ¿Por qué? Porque en algunos momentos parece muy, se me fue ahorita la palabra, ambiguo, pero pues tenemos que ir descubriendo. Por ejemplo, recuerdo hace algunos años que decían: no, es que el Papa dijo que Dios no existía. Y bueno, pues ¿quién fue a leer la homilía que dijo ese día? Y es que decía que a veces pensamos en un Dios que todo nos va a cumplir, que nada más le pedimos y ahí está. Que yo lo había dicho por un libro que había leído hace tiempo, cuando estaba todavía en el seminario,
que decía de cómo vemos a Dios. Y a veces queremos que Dios sea un maguito. Ay, Señor, mira, dame esto. Y casi mueve su varita y ahí está. No, el Señor no hace eso. De hecho, hasta el día de ayer domingo, en la lectura de Santiago decía que si no recibimos de Dios es porque no pedimos lo correcto. ¿Por qué? Porque a veces pedimos para vivir en los placeres. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si Dios no me da lo que quiero, pues es porque Él tiene un plan mayor que el mío. Pero como sacaron de contexto y dijeron, el Papa dijo que Dios no existe. Bueno, ¿y es por qué? Porque hoy, lamentablemente, caminamos en sombras y de tinieblas y de muerte, como dice el cántico del Benedictus que hacemos en la oración de los laudes. ¿Por qué? Porque hoy estamos más prestos y por ahí, pues la crítica desde hace mucho tiempo, pues a padrecitos que en lugar de buscar a Dios, ¿qué es lo que predican? El fútbol, predican la telenovela, predican la película, predican esto. Y bueno, podríamos decir, oiga padre, pero es que a veces sí cabe en la cuestión del evangelio. Bueno, como ejemplo está bien, pero hay veces que hablan de todo menos de Dios. Inclusive a veces hay padrecitos como por ahí uno que fue muy famoso y pues por ahí como que estuvo un tiempo suspendido, creo que ya está nuevamente ejerciendo, el padre Pistolas, que en lugar de homilía, no, es que tomes esto para esto y tómese, pues ya parece merolico, ya no hace falta que empecemos como los merolicos, que no le digan, que no le cuenten porque es mentira el que no mira. No, no es el trabajo del sacerdote. Por eso, ¿qué es lo que dice? Que tenemos que hacer brillar la luz. Pero no solamente el padrecito, sino cada uno de nosotros tiene que hacer brillar la luz. En otro momento en el Evangelio dice, ustedes son sal de la tierra y luz del mundo. Si a la sal se le pierde el sabor, ¿de qué sirve? De nada, nada más para tirarla a la calle y que la gente la pise. Y es ahí donde dice precisamente lo que les decía anteriormente, de que una luz no se enciende para ponerla debajo de la cama, ni es una luz que se enciende para ponerla debajo de la olla. Si queremos una luz es para alumbrar. ¿Y qué es lo que a nosotros nos va a hacer alumbrarnos? Salmo 118. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. ¿Cuántos nos dejamos guiar por la palabra de Dios? Y podríamos ver que hay padrecitos que ya no usan la palabra de Dios, o si la usan es para justificar cosas, como los pastores protestantes, que por ejemplo empiezan de que no, es que ¿para qué necesitamos obras si San Pablo dijo que solamente la fe basta? Pues no basta la fe. ¿Por qué? Porque eso dice San Pablo, pero hay que entender también por qué se dice en cada contexto una cosa. ¿Por qué? Porque si comparamos cartas de San Pablo con otras cartas de San Pablo, a veces parece que se contradice. ¿Por qué? Porque cuando habla de que no tenemos que compararnos ni vanagloriarnos, y dice, yo solamente me glorío de la cruz de Cristo. Pero en otro momento dice, bueno, si se trata de gloriarnos, yo he sufrido los azotes, he sufrido naufragios. ¿Por qué? Porque eran comunidades distintas y cada comunidad se le tenía que hablar de cierta forma. Por ejemplo, la que habla mucho en sentido de una moralidad es la carta a los Corintios. ¿Y por qué? Porque los Corintios, pues podríamos decir que eran Las Vegas de su tiempo, la ciudad del pecado. Y entonces ahí tenía que reprender un poquito más fuerte. O también a los Gálatas, que hasta les dice, insensatos Gálatas, porque no entienden. ¿Por qué? Porque pues bueno, ellos estaban un poquito más allá, ya casi en Constantinopla. Y pues bueno, ellos vivían otra realidad que San Pablo vivía en el occidente. En el oriente eran otros problemas. Y es ahí donde tenemos que entender. Por eso es de que no tenemos que solamente
justificar lo que yo digo con la palabra de Dios, porque esa es una práctica muy protestante. Más bien tengo que ver qué es lo que me dice Dios en mi contexto actual. Y para eso, pues, por ejemplo, la lección divina, que es primero invocar al Espíritu Santo, porque si queremos leer la palabra de Dios, lo primero que siempre tenemos que hacer es invocar al Espíritu Santo, porque si no vamos a leer un libro más, pero no la palabra de Dios. Segundo, ya que pedí al Espíritu Santo, segundo momento, tengo que leer la palabra de Dios. Luego, releer la palabra de Dios. Después, buscar el texto, el contexto en el texto. Por ejemplo, no es lo mismo que Jesús hable, por ejemplo, la parábola del sembrador, a que Jesús hable en otro momento acerca de cómo los ángeles vendrán y separarán a los unos de los otros, como el pescador separa a los peces buenos de los otros. Entonces, pues ya no es el mismo tema. Uno es el campo, otro es el mar. ¿Por qué? Porque Jesús inclusive, pues, predicaba a todo el que se encontraba. Entonces, no puedo, o por ejemplo, en el sentido de que muchas veces pasa desapercibido un pasaje que ya también escuchamos, que lo escuchamos al principio de la meditación del Evangelio de San Lucas, cuando predica Jesús en la barca de Pedro y luego le dice, rema mar adentro y echa las redes. Y San Pedro, Señor, trabajé toda la noche y no conseguí nada. ¿Por qué? Porque un pescador sabe, y aquí lo podemos ver porque tenemos cerca las playas o el mar, y pues bueno, hay más hacia Ensenada lo que es los criaderos de atún. Un poquito más para acá, no me acuerdo de qué son los criaderos, cerca de las Islas Coronado. Y bueno, todas las noches salen los barquitos, van como eso de las 4 o 5 de la tarde, como eso de las 7 de la noche, se escuchan las cadenas de que están bajando las redes y se apaga el barquito. Y como a las 4 y media de la mañana se escuchan otra vez las cadenas y se encienden las luces. ¿Por qué? Porque ya pescaron. ¿Por qué no se puede pescar de día? Porque las aves se comen a los peces. Entonces, de eso se protegen y por eso un buen pescador sabe que si quiere hacer un buen trabajo, pues tiene que ir de noche. Entonces, es el contexto. Por ejemplo, un sembrador, ni modo que se ponga a sembrar de noche, pues ¿qué va a ver? ¿En dónde va a tirar la semilla? Pues sabrá Dios. No, el sembrador tiene que ir por la mañana cuando está el día y sobre todo también se levantan muy tempranito, pero para ir al campo y empezar a prepararse y en cuanto, como dice la frase, en cuanto empieza a rayar la aurora, entonces vamos a sembrar. ¿Para qué? Para que ya no los encuentre en pleno rayo del sol, sino que ya tempranito. Sí, pues algunos que han vivido en el campo o conocemos a quienes han vivido en el campo, ¿a qué horas empieza la vida del campo? 4 de la mañana. ¿Y a qué horas termina la vida del campo? Pues en cuanto se mete el sol. Así que estamos hablando 6, 7 de la tarde. Y es el saber cada contexto. Por eso no podemos dar testimonio si también no conocemos el contexto de a quién sigo. Hoy lamentablemente hay muchos bautizados, pero pocos convertidos. Por eso decía San Antonio de Viera, antiguamente se bautizaba a los convertidos y hoy tenemos que ir a convertir a los bautizados. ¿Por qué? Porque nada más decimos, ya me bauticé, ya soy cristiano, y no vamos a misa, no hacemos oración, no leemos la palabra de Dios, etc. Entonces podríamos preguntar, ¿qué clase de cristianos somos? Pues de nombre, porque de vida, no. Y es a lo que el Papa Benedicto XVI decía que hoy somos ateos prácticos, no teóricos, porque el ateo teórico es el que va a estudiar filosofía y va a estudiar muchas materias para tratar de demostrar que Dios no existe. Pero el ateo práctico es el que, sabiendo que Dios existe, vive como si Dios no existiera. ¿Y cuántas veces nos ha pasado eso? ¿Cuántas veces hemos actuado de esa manera?
Por eso, el Señor hoy nos invita a que nuestras obras den a conocer a Cristo. Por eso dice, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse y nada secreto que no llegue a saberse o hacerse público. ¿Por qué? Porque a veces queremos actuar en secreto, a veces queremos llevar mi plan y no el plan de Dios. Y no es de que vayamos a descubrir a alguien que diga, no, fulanito hizo esto y lo otro y para acá y para allá. No, simplemente todo lo que hacemos tarde o temprano se descubre. ¿Por qué? Porque pues hablaste de más, porque alguien te vio, porque etcétera. Por eso el Señor también en otro momento invita a la honestidad, a hacer lo que debemos de hacer y decir lo que tenemos que decir. ¿Por qué? Porque en ese pasaje dice, a veces queremos hablar tanto. Y dice el Señor, digan sí cuando es sí y no cuando es no. Lo demás viene del diablo. Y hoy lamentablemente, ¿cuántas veces nos dejamos corromper por el diablo? Simplemente, por ahí hablando con alguien, decía que hoy muchos de los que están en contra del Papa, pues iniciaron, ¿por qué? Por escuchar a laicos. Y una revelación que hace tiempo me mandó una persona decía, es que el instrumento de Satanás es que los sacerdotes dejen de ser los guías para escuchar a los laicos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues, ¿quiénes son los que atacan al Papa? Lamentablemente muchos laicos. Y el padrecito va y los apoya. Simplemente podríamos descubrir, misma lectura del día de ayer de Santiago, donde hay rivalidades, donde hay discusiones, no está Dios. ¿Y qué es lo que hoy se pasa? ¿O qué es lo que hoy se hace? Pues dividir a la iglesia. Entonces podríamos decir, ¿esto es obra de Dios? No, no es obra de Dios. Pero tenemos que confiar, no hay que tener problemas. Mateo 16, ¿qué dice? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y los poderes del infierno no prevalecerán. La iglesia será atacada. Pero perseverará. Por eso, inclusive, dice el Señor, todavía más importante, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que, si el Señor lo prometió, pues nada más hay que confiar. Y a veces, como otra persona me preguntaba, Padre, ¿y realmente la iglesia está tan mal como muchos dicen? Y yo dije, no, la iglesia ha estado peor en otros momentos. Momentos en que ha tenido 3 papas, momentos en que se ha vendido el papado, momentos en la iglesia ha estado. Y perseverará, porque no es obra de los hombres, sino es obra de Dios. Y no lo digo yo, lo dice Gamaliel en Hechos de los Apóstoles, cuando quieren acabar con la iglesia. ¿Y qué es lo que dice Gamaliel? Dice, no los persigan, déjenlos, porque como otros han venido, muere el líder y se acaba la división. Pero si es obra de Dios, por más que los maten, seguirá. Y pues ya lleva 2000 años, así que yo creo que pues es obra de Dios. Lo que sí tenemos que hacer es confiar en Dios. Dejarnos iluminar por el Espíritu para que podamos actuar en consecuencia. Hoy tenemos que ser, refiriéndonos un poquito a la historia de México en este mes patrio, tenemos que ser esos nuevos 12 apóstoles de México. Y dirán, Padre, ¿por qué 12 apóstoles? Bueno, porque los primeros evangelizadores fueron 12 franciscanos y se les llamó coloquialmente los 12 nuevos apóstoles del Nuevo Mundo. Hoy tenemos que ser esos nuevos 12 apóstoles. Aunque seamos más, no se apuren. Pero tenemos que vivir en consecuencia, confiando en Dios, escuchando su palabra, meditándola en el corazón y sobre todo, poniéndola en práctica.
Y por eso, para terminar, vuelvo a decir esta frase de ese canto del Padre Cesario Garabay. En vuestras obras que buscan el bien, los hombres al Padre verán. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y vamos a hacer nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.